bueno, voy a abrir el archivo aquí en mi escritorio. No me aparece. A ver, denle F5. Bueno, lo voy a volver a exportar. Navegador. Es que lo puse en console, perdón. En mi carpeta console. En escritorio, CSV. Y ahora sí, humedad XY. Y le ponemos guardar y esperemos que ahora sí lo exporte. Y ahora sí aparece. Abro el archivo de humedad XY. Y en este caso me aparecen ya tres columnas. Una equivalente a los datos de X, a la altura o el equivalente a la humedad. Y el valor de color, pero este no nos va a servir. Nada más queremos estos dos. Muy bien, voy a copiar estos datos. Y en el archivo Excel de problema 15 me voy a ir humedad eje X. Y aquí voy a pegar estos datos. Pegar. Muy bien. Esto ya está diseñado para calcular nuestro problema. Aquí ya nos resuelve y nos indica el valor de humedad promedio y humedad máxima en esta condición. Solo tengo que reajustar la densidad en función a la temperatura. ¿A qué temperatura está mi manzana en esta condición? Regreso a la simulación, me voy a la gráfica de equilibrio térmico y veo yo que mi punto frío está a 337.32. Regreso a Excel, 337.2. ¿Ok? En el otro caso, o cuando lo hacíamos con el bizcocho, la densidad ya estaba predicha. Aquí no, aquí la densidad depende de la temperatura. Y esta es la densidad a la temperatura del punto frío. Muy bien. Y aquí tenemos el valor de la humedad en el caso del eje XY. Perfecto. Sin embargo, una pregunta pertinente a todo esto es, estoy analizando la humedad en este plano de corte. ¿Es igual si yo la analizo ahora en el sentido YZ, o bueno, más apropiadamente en el sentido ZX, que es casi el mismo técnicamente? Bueno, vamos a verificarlo. Ya tenemos construido nuestro modelo. Ahora hay que ver la línea de corte en 2D. Nuestra línea de corte está ajustada en este sentido en Y nuevamente para nuestro plano de corte y vamos a verificar cómo se ve nuestro gráfico lineal. Aquí tenemos nuestro gráfico lineal y vamos a exportarlo. En este caso me voy a ir a exportación de gráfico, exportar, pero esto va a ser humedad no XY, sino humedad YZ. Y exporto. Muy bien. Veo mi escritorio. Aquí está humedad YZ y lo voy a abrir. Y chin, ¿qué creen? Que tengo muy poquitos datos. Esto es un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si yo los quiero analizar, no son suficientes para poder resolver el cálculo. No me va a dar. Necesito que tenga el mismo número o un poquito más de datos que el anterior. ¿Cómo le voy a hacer para aumentar el número de datos o modificarlos? Vamos a hacerlo en función al mallado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos. ¿De dónde salen estos puntos? De la malla. Verifico la malla y voy a contar cuántos puntos tengo en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hace rato que lo hicimos en este sentido, teníamos todos los puntos en una dirección, que son bastantes, y todos los puntos de otra dirección. Si yo trazo una línea aquí, no solo me cuenta los puntos, sino también los puntos de coincidencia. O sea, si mi línea, voy a aumentarlo para poderlo entender mejor. Si mi línea atraviesa en medio de este triángulo, tiene un punto de corte, 2 puntos de corte, 3 puntos de corte, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, pueden ser tantos como sean necesarios.
En el caso de la simulación de hace rato eran más o menos 83 puntos. Ahorita solo tenemos 14 porque en este sentido y en este eje solamente pasan 14 puntos, que ya sabemos estos puntos se denominan nodos. ¿Qué hago para aumentar los nodos? Aumento la malla a extremadamente fina. Y ya tenemos muchos puntitos. ¿Cómo voy a ver que esto es cierto? Bueno, tengo que correr la simulación. Ahorita teníamos 14 puntos aquí. Vamos a ver qué pasa si yo corro la simulación. Calculo. Esperamos a que termine la simulación. Y listo, ya terminó. Le tomó 35 segundos contra los 7 de la vez pasada, aunque estamos resolviendo el mismo problema. Si me voy a gráfico lineal, el último, vemos que tenemos ya muchos puntitos. Perfecto. Vamos a exportarlos ahora sí. Me voy a la sección de gráfico y lo voy a llamar YZ2. ¿Ok? Y exportamos. Bien, vamos a abrirlo ahora en nuestro navegador, o en nuestra computadora. Aquí en escritorio lo identifico, lo abro y esperamos a que cargue. Aquí está. Y ya vemos que tenemos bastante más datos. Los voy a copiar. Me voy a ir al archivo Excel de problema 15 y en la hoja humedad eje Y lo vamos a pegar. Voy a pegar valores. Ahí me da un anuncio, pero le di a aceptar nada más y no hubo problema. Dice que porque la celda está protegida. Vamos a ver. Creo que ya lo corregí. Entonces otra vez. No. A ver, toma 3. Esperemos que sí salga. Ya quedó. Perfecto. Digo, a mí me cambió el colorcito. La idea es que no les cambie el color. Que lo peguen como valores. Ahí está. Y ya tenemos la solución de esta nueva integral. Aquí es muy interesante porque si nosotros vemos, el primero es el análisis de humedad en un sentido, ¿ok? En el sentido XY. Y el segundo es en el sentido YZ. La humedad es 0.65 promedio contra 0.7. La humedad máxima es 1.07 contra 1.07. La humedad máxima se mantiene, pero la humedad promedio cambia. ¿Por qué? Bueno, si vemos nuestra manzana, me voy a ir aquí al gráfico de concentración. La manzana tiene más distancia al centro cuando lo hacemos en este sentido que cuando lo hacemos en este sentido. En este sentido el agua está distribuida de forma más homogénea, es un círculo. Pero en este sentido no, porque tenemos, aparte del círculo, tenemos estos pequeños brotes en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y estos aumentan el valor de la concentración promedio. En el caso del bizcocho no era tan complejo porque era una figura más regular, pero en el caso de la manzana es más complicado. Y la recomendación es que ustedes siempre analicen su sistema en ambos ejes. Muy bien, que es lo que acabamos de hacer en este análisis. Listo, con esto terminaríamos la primera simulación del día y vamos a generar el tutorial de la siguiente simulación. Para este último problema, vamos a hacer una simulación de un producto de panificación, en este caso un pie. Este tiene una altura de 2.6 centímetros con un diámetro que va de 8 a 10 centímetros, una porosidad de 0.3 y vamos a tener la ecuación para la difusividad de todo nuestro sistema dependiente de la temperatura. Una difusividad del agua pero en el aire del entorno y la concentración de humedad del pie de 38.781 mol por metro cúbico. Asimismo, la concentración del aire es de 50 moles por metro cúbico de agua. Vamos a tener una temperatura inicial de 293 Kelvin, una temperatura final de 453 Kelvin, un coeficiente convectivo de 50.2 watts sobre metro cuadrado Kelvin, con un coeficiente de expansión adiabática de 1.12. Las propiedades térmicas nuevamente se van a tomar de la ecuación de Choyokos. En este modelo vamos a tener una serie de fronteras que van a permitir la entrada de calor al sistema, pero solamente una frontera, ya que esto va a ser aislado, va a permitir el paso de humedad
al entorno. Procederemos a abrir el simulador de COMSOL. Lo primero que yo tengo aquí es una simulación que hice ya hace algunos años que se llama calentamiento de un pie y donde yo dibujé este sistema, donde tengo mi pie o la dibujo de un pie a partir de un polígono y una elipse y un cuadrado que representa un corte, una sección del horno donde éste se encontraba. Lo que voy a hacer ahora es exportar esta geometría, porque vamos a hacer una simulación mucho más compleja que la que yo realicé hace algunos años. Voy a exportar la simulación y le voy a dar clic derecho y luego exportar archivo. Luego voy a nombrar a este archivo como py, que yo lo voy a cargar en mi plataforma para que ustedes puedan utilizarlo en la navegación. Lo exporto y ahora vamos a utilizar ese para una nueva simulación en COMSOL. Aquí yo ya tengo abierta una simulación nueva y en esta simulación nueva voy a trabajar un modelo 2D axisimétrico. En este modelo 2D vamos a trabajar 4 físicas de manera simultánea. Primero vamos a añadir transferencia de calor en sólidos. Me voy a transferencia de calor y añado primero sólidos. Luego vamos a añadir transferencia de calor en fluidos, que es el siguiente. Posteriormente añadiremos transporte de especies diluidas. Y finalmente añadiremos transporte de especies en medios porosos. Bien, tenemos estas 4 físicas. La primera va a depender de T, la segunda de T2, la tercera de concentración y la cuarta de C2. Listo. Vamos a añadir un modelo de tipo temporal y le vamos a dar en iniciar. Aquí tenemos ya nuestro sistema. Vamos a seleccionar una geometría en centímetros y vamos a importar el archivo construido. Este archivo lo busco en el navegador y lo selecciono. Muy bien, abrir, importar y ya está mi dibujito. Aquí tenemos a nuestro queridísimo py. Vamos a añadir los materiales con los que vamos a trabajar en esta simulación. El primero va a ser py. Vamos a editar, renombrar y lo vamos a añadir como py. Ok. Y también lo vamos a tomar de una hoja en Excel que de igual manera yo les voy a facilitar. Aquí está esta hoja que se denomina problema 16 horneado de py. Y bueno, yo lo que hice fue alimentar los datos de un pie de queso. Aquí tengo las condiciones finales primero, que yo ya las tomé de otra bibliografía. Y tenemos el cálculo de humedad para este dato. Luego tenemos las condiciones iniciales. Inicialmente la masa de pie tiene un 70% de agua, va a llegar a un 35-73. Y aquí son las condiciones intermediarias y las ecuaciones, obviamente, para el modelado. Vamos a copiar estas ecuaciones que son las que nos van a interesar. Aquí las tenemos para esta sección. Yo en este caso las voy a copiar de manera rápida y aquí ya lo tenemos. Si se fijan, no he puesto el dato de densidad. El dato de densidad lo voy a poner en una definición de variables. Clic derecho, variable, y aquí vamos a poner muchas cositas que van a ser interesantes para este análisis. Primero, vamos a poner el valor de densidad. Y aquí ya puse la ecuación de Choyokos para la densidad. Luego voy a poner una nueva densidad que se va a llamar densidad P. Guión bajo P. Esta densidad P va a depender de la densidad, la anteriormente mencionada, por 1 menos EP. ¿Qué es EP? La porosidad. EP
que está definida en punto 3. Muy bien. De modo tal que aquí va a calcular la densidad porosa directamente. También podríamos hacer que este fuera variable. Ahorita lo voy a dejar fijo porque ya es suficientemente complejidad, pero podríamos hacerlo cambiante. Esas van a ser las primeras tres variables con las que vamos a trabajar. Y entonces, aquí en Pi, selecciono nuevamente, voy a poner densidad-P. Y lo va a jalar del modelo anterior. Muy bien. Vamos a agregar otras variables a nuestro modelo. Vamos a poner, por ejemplo, una que se denomina Tfin. En este caso, Tfin es la temperatura de nuestro horno y es de 453.15. Perfecto. Vamos a añadir una más que se va a denominar difusividad o diff. Y esta la vamos a tomar de la presentación y tiene estos datos. 4.3 por 10 a la menos 12 por temperatura al cuadrado, menos 2.21 por 10 a la menos 9 por temperatura, más 2.8 por 10 a la menos 7. Por último, vamos a poner un campo o un valor de Uexp, que es una velocidad de expansión por la evaporación. Y le vamos a poner 1.4 E a la menos 6. Es una velocidad muy bajita, pero necesaria para nuestro modelado. Perfecto. Ya tenemos ahora todas las variables de nuestro estudio. Regresamos a materiales y vamos a añadir en el navegador de materiales aire. Voy a buscar aire. Ya me aparece en básica y lo añado. En Pi lo voy a guardar a la librería definida por el usuario. Y si vuelvo a abrir mi navegador de materiales y me voy a todos los materiales, en librería definida por el usuario ya aparece manzana y Pi. Si se fijan, nos guardó el anterior. Luego Pi lo voy a definir para que solo sea el dominio 1, pero no el dominio 2. Y aire va a ser el dominio 2. Muy bien, eso es para que estemos bien definidos en lo que vamos a trabajar. Y comenzamos con las físicas. Transferencia de calor en sólidos. Para transferencia de calor en sólidos, vamos a dejar seleccionado transferencia de calor en medio poroso. Transferencia de calor en sólidos, aquí. Bueno, ya me tiene seleccionado algunas cosas. Le vamos a quitar el de acá. No me va a dejar quitarlo, pero se va a anular. Lo vamos a ver posteriormente. Simetría axial. Esto es porque en transferencia de calor en sólidos tengo seleccionado 1 y 2. Acabo de darme cuenta. Le voy a quitar 2. Ahora sí, transferencia de calor en sólidos ya no me aplica 2. Simetría axial solamente el pi. Aislamiento térmico, no vamos a tener esa sección. Valores iniciales. En valores iniciales tenemos 293.15. Vamos a añadir el módulo de transferencia de calor en medio poroso. Le damos tiempo para que se cargue. Y ya teniendo aquí transferencia de calor en medio poroso, voy a agregar el dominio del pi, o el dominio 1. Vamos a ver qué más tenemos que agregar. En este caso vamos a poner el valor de la velocidad Ux que habíamos mencionado como la velocidad de expansión en la parte de variables. Y bueno, vamos a verificar qué más tenemos en este modelo. Nos pide, por ejemplo, las propiedades del fluido, el material de dominio, que en este caso nuestra porosidad es EP o EP, y las propiedades del material poroso que siguen siendo del mismo material. Perfecto. Vamos a verificar lo siguiente. Tenemos transferencia de calor, perdón, me falta añadir temperatura en el de calor sólidos. Y temperatura, bueno, lo tenemos que indicar en la parte de abajo. Como está en contacto con el horno, se va a mantener a la Tfin. Por último, vamos a añadir flujo de calor.
En este caso, flujo de calor va a ser en, vamos a ver si me lo permite, todos los contornos. Hay que quitar el de abajo. Hay que quitar todos los demás que son de la otra frontera. Y listo. Ya tenemos las orillas de nuestro pie, que se encuentra con un flujo de calor entrante a un coeficiente de 50.2, perdón, con una temperatura externa que sería T2. Esto ya lo hemos visto en otras simulaciones, solamente es para repaso. Seguimos con transferencia de calor en fluidos. Para transferencia de calor en fluidos solamente vamos a tener el dominio 2, el 1 lo quitamos. Vamos a verificar transferencia de calor en fluidos 1, que es la que nos va a permitir seleccionar el modelo en sus propiedades generales. Tenemos aquí las propiedades del horno. Vamos a suponer que el horno tiene aire de entrada. Lo vamos a poner a 0.001 con 0.1 de aire de entrada. Esto es del horno, no del material. Añadimos también el tipo de fluido como gas ideal. ¿De acuerdo? Me pide la constante del gas específico del material. Me voy a ir a aire y ahora la voy a añadir aquí. No la voy a seleccionar del otro modo. Cualquiera de los dos es válido, como lo habíamos hecho en el análisis previo. ¿De acuerdo? Y sabemos que este dato es de 0.2869. De acuerdo. Ya lo quitamos. Ya nos quitó el conflicto. Regresamos a transferencia de calor en fluidos. Ya está definido. Simetría axial. Aislamiento térmico. Valores iniciales. En este caso, en valores iniciales, tenemos que el horno se encuentra a la temperatura final. T fin. Añadiremos el módulo de flujo de calor. Flujo de calor entrante. Muy bien. Cuando yo definí flujo de calor en la sección previa, olvidé añadir orillas, que es una manera más fácil de hacerlo. Y entonces aquí en la parte de flujo de calor voy a jalar orillas. Y ya está. Tenemos un coeficiente de 50.2 con una temperatura externa T, que sería T mayúscula, perdón, que sería la temperatura del pie. ¿Qué más tenemos que añadir? Vamos a añadir un módulo de temperatura, que en este caso es la temperatura debajo del horno, esta sección, y lo denominamos T fin. Vamos a añadir un flujo saliente, y va a ser la parte de arriba. Y como esto no es una pared sino una continuidad de la sección, le vamos a dar contorno abierto. Le vamos a añadir esta sección y aquí le vamos a poner que se encuentra también a T fin. Listo, ya tenemos todo el módulo de transferencia de calor de nuestro sistema. Nos falta el módulo de transferencia de masa. Veamos, para el caso de transferencia de masa vamos a agregar o vamos a ajustarlo en función también a los dominios. Especies diluidas aplica al dominio 2, quito el dominio 1. Y en especies diluidas le voy a dejar el módulo de convección. Me voy a convección-difusión y en convección-difusión le voy a poner también la velocidad del campo, que es 0.001 con 0.1, que es la velocidad del aire. Material de volumen, vamos a definir que es el aire y que la difusividad es 1.2 por 10 a la menos 5. Perfecto. Nos vamos a ir a simetría axial, sin flujo. No debe de quedar obviamente nada sin flujo, pero por el momento... no, sí. Nada más quiero que estas secciones sean sin flujo, porque es la charola del pie. Y esa charola del pie, pues obviamente no va a tener transferencia de masa. Ahorita las vamos a ajustar. Valores iniciales.
En este caso suponemos que no tenemos concentración de agua inicial y añadimos, clic derecho, flujo saliente. En flujo saliente vamos a seleccionar la parte de arriba o la frontera superior. Vamos a añadir concentración. La concentración se va a referir a la entrada del aire. Nuestro aire entra con una concentración de 50 mol por metro cúbico. Añadimos una segunda condición de concentración. Nuestra segunda condición de concentración involucra estas fronteras, las cuales yo voy a denominar superficie. La superficie se va a encontrar a la concentración del otro entorno, en este caso C2, que es la de transporte de especies en medios porosos. Aquí está. Regresamos a concentración 2. Ahora vamos a añadir contorno abierto. Contorno abierto que se refiere a esta sección. Muy bien. Y el contorno abierto pues tiene una humedad de 50 porque es la continuidad del aire. Finalmente revisamos sin flujo y nos damos cuenta que solo esta sección quedó sin flujo. Perfecto. Nos falta transporte de especies en medios porosos. En este caso solamente es el dominio 1. Quitamos el dominio 2. En fluido móvil, sólido inmóvil vamos a agregar las siguientes condiciones. La primera condición es en Z, la velocidad de expansión o UEXP. La porosidad es EP y la densidad porosa es igual a densidad-P mayúscula. Nos vamos a ir a la parte de difusión o nuestro coeficiente de difusión y el material es pi y lo definimos como diff. Y listo, ya tenemos las propiedades de nuestro modelo aquí. Simetría axial, sin flujo, que tampoco puede ser así. Valores iniciales, que en este caso vamos a poner 38.781.26. Concentración. En este caso vamos a añadir un modelo de concentración, que es el contraste de la otra sección. Es en la superficie y en este caso depende del valor C, de la concentración de la otra parte. Construimos nuestra malla. En este caso yo propongo una malla normal. Ok. Y aquí tenemos todo nuestro mallado. Quizás una malla fina sería más conveniente. Sí, una malla fina. Y nuestro estudio. Vamos a ver cuánto tiempo vamos a simular. Propongo o se propone para esta simulación que se tenga un valor de una hora, 3600 cada 10 segundos. ¿Ok? Y lo vamos a simular. Le vamos a dar su tiempo. Si se fijan, son bastantes cosas. Espero que no nos hayamos equivocado, si no ahorita lo corregimos y si no, pues dejemos que la simulación termine.